Hola, muy buenas tardes, que te saluda Liliana Marcos y aquí estamos una vez más para compartir palabra de Dios. Y hoy te invito a abrir la Biblia en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en capítulo 8, verso 13, y voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificar. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? ¡Qué palabra de Dios! Y hoy, bueno, me hice mi machete, así que voy a estar leyendo lo que el Espíritu Santo me estuvo ministrando a raíz de esta palabra, ¿no? Dice que Dios nos enseña a través de su palabra que a Él debo santificar, darle toda la gloria, darle la honra y la alabanza, porque no hay Dios fuera de Él. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Gloria a Dios. Y si vamos al verso 12, al verso anterior, dice, no llaméis conspiración las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengas miedo. ¿Sí? El mundo hoy por hoy está aterrado por las cosas que están pasando, ¿sí? Podemos ver muertes en todos lados, femicidios, robos, tantas cosas que a veces nos preguntamos, no sé si vos te has preguntado, pero cuántas veces no nos hemos preguntado por qué Dios permite ciertas circunstancias, por qué Dios permite tantas cosas. Y sabemos que la paga del pecado, dice Dios, es muerte, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y todo lo que está aconteciendo en este mundo es a causa del pecado, es a causa de la desobediencia a Dios. Y Dios quiere que nos volvamos a Dios. Que nos volvamos a Dios, que adoremos al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo su Hijo, el único que murió en la cruz por salvarnos de toda condenación, por salvarnos del pecado y darnos vida nueva. Él murió por nosotros en la cruz de Calvario para que nosotros, por medio de la fe, tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Sabemos que no hay otro camino, que el único camino que nos lleva al Padre Celestial es Jesucristo. Y Dios está llamando a esta humanidad a que se arrepienta de sus pecados, a que ya no vaya a buscar entre los muertos al que está vivo, porque Cristo vive, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Él murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Celestial, gloria a Dios. Lo único que Dios quiere es que creamos en Él, que creamos en su sacrificio, que nos arrepentamos de todos nuestros pecados y abramos nuestro corazón para que Él pueda hacer morada en nosotros. Y dice la palabra de Dios que a Él debemos temer, pero no para tenerle miedo, sino para respetarlo, para honrarlo, para caminar con Él, como Dios quiere que caminemos. Sí, por supuesto que muchas veces sufrimos aflicciones, ¿no? Temporales, porque la palabra de Dios dice que aflicciones tendremos en el mundo, pero confiar, yo he vencido al mundo. Pero qué diferente que es si estamos tomados de la mano de Dios. El mundo está aterrado, tiene pánico por ver tanta muerte a causa de este virus, ¿no? Y todo lo que está pasando en el mundo entero. Pero nosotros no debemos tener temor. Sabemos que si algo nos pasa, nos vamos con el Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra de Dios, dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará ni plaga tocará tu morada. Sabemos que los hijos de Dios estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y Él nos guarda y Él nos protege. Entonces no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor como el mundo tiene. Hoy en día, hoy por hoy, la gente está aterrada, tiene pánico, no quiere salir a las calles.
Y eso nos daña, nos lastima, porque todo ese miedo, todo ese temor quiere paralizar a la gente, ¿sí? Pero nosotros debemos seguir adelante, debemos caminar con Jesucristo, debemos ponernos en las manos de Dios y saber que estamos en las manos de Dios. Si vos sabés que estás en la mano del Señor, no tenés que tener miedo, no tenés que tener temor, porque no estás solo. Déjame decirte que Dios está contigo, que Dios está caminando con vos, que Él va de tu lado, que Él te sostiene con su mano. Entonces Dios no va a permitir nada que no seamos capaces de soportar. Si algo pasare, sabemos que Dios tiene algún propósito con esa situación, pero jamás Dios va a permitir algo para destruirnos. Dios quiere lo mejor de nosotros. Él como Padre quiere lo mejor para sus hijos. Y por eso Dios nos dice que no tenemos que tener temor. Sabemos que el temor no es de Dios, porque lleva en sí castigo. El único temor que yo debo tener es el temor a Dios para apartarme del mal, para seguir sus pisadas, para seguir sus caminos, para andar en su verdad, para cuidar mi salvación, para cuidar mi relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y después vamos a ir al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 15. Y vamos a leer así la palabra de Dios y dice así. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. No debo tener temor. No debo tener temor de lo que pueda pasar a mi alrededor. Y si en algún momento tuviere que sufrir por causa del Evangelio, gloria a Dios, debemos estar preparados, dice la palabra de Dios, para presentar defensa contra el Evangelio, no, para presentar defensa por causa de la justicia, por causa del Evangelio, gloria a Dios. Bienaventurados sois, dice, o sea, si sufrimos por causa de su nombre, somos más que bienaventurados, ¿sí? Pero Dios nunca va a permitir nada que no seamos capaces de soportar. Pero sí Dios, como dice su palabra, nos dio espíritu de amor, de poder, de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía, sino de valor. Así que yo te animo en este día que si estabas temeroso por las cosas que estabas pasando y ese miedo te ha querido paralizar a tal punto de no salir a la calle, de querer frenarte, de ver todo mal, de ver todo la derrota, frustración y tantas cosas, sueños que te han venido abajo, no tenés que tener ese miedo, sino que si tu confianza está puesta en el Señor, sigue adelante. Yo te animo a que te levantes en este día, que te fortalezcas en Dios, que leas la palabra de Dios, la cual va a alimentar tu fe y tu confianza en el Señor. Dios nunca va a permitir nada que no seamos capaces de soportar. Dios sabe hasta dónde nuestras fuerzas pueden dar. Pero sí tenemos que ceñir nuestros lomos, llenarnos de la presencia de Dios, fortalecernos en Dios, como dice su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si en algún momento tuviéramos que presentar defensa por el Evangelio, gloria a Dios. Dios nos va a dar la palabra justa en el momento justo. Amén. Gloria a Dios. Dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguno nos critica, si alguno nos dice algo por seguir el camino del Señor,
por predicar la palabra de Dios. Y bueno, seamos mansos y humildes de corazón, como dice la palabra de Dios. Ser imitadores de mí, dijo Jesús, porque yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, no para contender, no para discutir, sino demostrar que realmente Cristo vive en nosotros, que somos canal de bendición, que somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestras vidas. Así que hermano, amigo, amiga que nos te estás escuchando, tal vez nunca habías escuchado hablar de Dios y hoy te encontrás con esta palabra a través de esta humilde mujer de Dios, por así decirlo. Yo quiero decirte que no tengas miedo, que no tengas temor, ¿sí? Tal vez en el mundo estamos en esta tierra y pasemos diferentes situaciones, pasemos diferentes circunstancias, pero nunca vamos a pasar más de lo que nuestras fuerzas pueden soportar, ¿sí? Y saber, como dice su palabra, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy por hoy el mundo está sufriendo la consecuencia de vivir lejos del Señor, de vivir una vida que realmente no agrada a Dios. Y vemos las consecuencias, ¿no? Las muertes y tantas cosas que están pasando en este mundo. Pero como hijos de Dios, nosotros no debemos temer lo que ellos temen. El único temor que debemos tener es el temor a Dios para apartarnos del mal, para seguir sus pisadas, para seguir su camino, ¿sí? Para no deslizarnos y para que nunca nos apartemos de Él. Que no inclinemos nuestro corazón a cosas vanas que no edifican, como dice su palabra. Muchos hoy por hoy están buscando, como dice la palabra de Dios, están buscando entre los muertos al que está vivo. Y déjame decirte que Dios es un Dios vivo, que todo lo ve, todo lo sabe. Él conoce nuestra lucha, nuestro interior, las luchas internas que hay en nuestro corazón. Todo lo ve el Señor y Él está en todos lados. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y expresarle a Él todos nuestros sentimientos y pedirle a Dios que haga morada en nuestras vidas, en nuestro corazón, que Él tome control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que no nos dejemos vencer por lo malo, sino que podamos vencer con el bien todas las cosas malas. Por eso te animo a que busques de Dios, a que ores, a que leas la palabra de Dios, a que te llenes con el Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará ni plaga, tocará tu morada. Así que amigo, amiga, si todavía no has tenido ese encuentro con Dios, este es el día que lo puedas tener y que le digas, Señor Jesús, venga a mi corazón, reina en mi vida desde ahora y para siempre. Perdona mis flaquezas, perdona mis pecados, perdóname si incliné mi corazón a otros ídolos, a otros dioses con minúsculas. Pero hoy yo reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y te acepto en mi vida, Jesús, como único Señor y Salvador de mi alma. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre, Jesús, y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, déjame decirte, como dice la palabra de Dios, has pasado de muerte a vida. Gloria sea a Dios. Y la vida de Cristo entró en tu vida para bendecirte, para que vivas una vida nueva, ya no atada al pecado, ya no atada al temor, sino que dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y Dios nos hizo libres de toda maldición. Dios nos hizo libres del miedo, del temor y de todo lo que pueda llegar a atarnos. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Él nos hizo libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Que el único temor que haya en tu corazón sea el temor a Dios para honrar
para honrarle a Él, para santificar su nombre, para vivir una vida que realmente le agrade a Dios. Y bueno, esta es la reflexión que hoy puedo compartir contigo. Quiero decirte que Dios siempre nos habla en nuestras vidas primeramente, y de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Sí? Que siempre permanezca ese temor a Dios en nosotros, porque el temor a Dios nos va a llevar a apartarnos de las cosas que nos dañan y nos lastiman. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios para apartarnos del mal. Y bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos volvemos a encontrar en cualquier momentito en pequeñas reflexiones de Liliana Marcos. Dios te bendiga y bueno, hasta la próxima reflexión. Que el Señor te bendiga.